estos primer mes del año, cómo les ha ido. A lo mejor a algunos no les ha ido tan bien, a lo mejor como yo podríamos decir, ¿no? Aunque no es así, ¿verdad? Pero muchos dirían, si están en mi situación o alguna otra situación difícil, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? En este año 2020, que es 2020 es perfección. Este, bueno, a lo mejor los hermanos no saben muy bien, pero hace 2 semanas me caí de la moto y luego esta semana se me perdió mi celular y luego la semana antepasada me enfermé de la garganta y luego ayer estaba platicando justamente con Eli y estábamos diciendo, oye, pues como que entramos con el pie izquierdo este 2020, pero al final concluimos, dijimos, bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado más, gracias a Dios estamos bien. Y en vez de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no mejor le decimos a Dios, qué es lo que quieres que aprendamos, ¿no? Y esta es parte del discipulado, justamente. Parte del discipulado. En vez de decirle, Señor, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? A lo mejor usted está en una situación igual. A lo mejor empezó con el pie izquierdo, podríamos decir. Pero Dios está contestando nuestras oraciones de principio de año, ¿no? Como propósito. A lo mejor en su lista de nuevos propósitos le puso al Señor Jesucristo, Señor, ayúdame a ser más como tú, muéstrame este 2020 qué tengo que hacer para tu gloria. Hazme más como tú, quiero ser más, quiero estar más cerca de ti, depender de ti, no quiero olvidarme de ti, y Dios está contestando, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Dios está contestando y gracias a Dios porque estamos con bien, estamos juntos, unidos, alabando a nuestro Dios, y Dios siempre es fiel con nosotros, ¿verdad? Dios siempre nos muestra, nos da lecciones, y justamente vamos a hablar de el discipulado. Ya estamos en esta nueva etapa. Y quiero contarles una historia que me gustó mucho. Dice que en una provincia había un muchacho que se acercó a su maestro y le dijo, maestro, me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Ya no quiero hacer nada. Así muchas veces nosotros le decimos a Dios, ¿no? Ya no quiero hacer nada. Ya, todo lo que me ha pasado este año, ya no quiero hacer nada. Me siento poca cosa. Nunca me salen las cosas bien. Me siento desvalorado. Y el maestro, sin mirarlo, le dijo, ¿cuánto lo siento, muchacho? Ahora no puedo ayudarte, pero ayúdame a resolver primero mi problema que tengo ahorita, ayúdame a resolverlo y en cuanto lo resuelva, ya abordamos tu problema, ¿cómo ves? Entonces el alumno dijo, está bien, maestro. Entonces el maestro se quitó el anillo, un anillo que tenía, y se lo dio y le dijo, ve, llévalo el anillo por todo el pueblo, toma mi caballo y empieza a venderlo. Véndelo porque necesito pagar unas cosas. Véndelo, pero no recibas menos de una moneda de oro. Tú puedes hacer todo menos de una moneda de oro. Y entonces el muchacho joven se arrancó en el caballo, fue al pueblo y lo anduvo vendiendo, lo anduvo tratando, le ofrecían dos, tres, cuatro monedas de plata por él. Y las personas que le escuchaban que decía, no, yo quiero, mi maestro me mandó y que solamente si acaso puedo recibir una moneda de oro, nada más. Entonces las personas así como que se estaban riendo, se estaban divirtiendo con él. Entonces al final, este joven no pudo vender el anillo. No lo vendió, tan bonito que estaba, miren. No lo vendió. Y llegó todo decepcionado y le dijo, maestro, lo siento, no es posible que no pude hacer esto. No lo pude hacer, perdóneme. No pude. Lo más que me ofrecieron en 2 o 3 monedas de plata. Y el maestro dijo, lo bueno es que regresaste. Y sabes, lo primero que debemos hacer, está bien, no lo vendiste, pero lo primero que debemos hacer es saber cuál es el valor verdadero de ese anillo. Entonces, este maestro lo envió al joven con un joyero que sabía y que iba a dar con el verdadero valor.
Entonces este joven fue al joyero, el joyero lo pesó, lo midió, le checó el quilate y después el joyero le dijo, ok, jovencito, dile a tu maestro que lo máximo que le puedo ofrecer son 58 monedas de oro. Entonces el joven así, 58 monedas de oro. Y él así, que yo lo estaba vendiendo allá en una moneda de oro. Entonces replicó el joyero, sí, yo sé que si ahorita lo venden 58 monedas de oro, pero después va a valer 70 y tantas monedas de oro, por lo menos. Entonces el joven regresó corriendo al maestro y le explicó cómo es que este joyero le daba 58 monedas de oro. Y el maestro le dijo, ven, siéntate y escucha. Y le dijo, tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. Y ese experto solo es el que te creó. ¿Qué haces por la vida pretendiendo cualquier cosa que descubra tu verdadera identidad si no es el creador? Y diciendo esto, el maestro se volvió a colocar el anillo y el joven quedó reflexionando. Dijo, sí es cierto, ¿verdad? Y saben, así pasa, hermanos, con nosotros. Así pasa con nosotros. Y es necesario que volvamos otra vez a nuestro Creador. Él es el que nos va a decir qué valor tenemos. Y justamente esto es desde el discipulado. Como este maestro con este alumno, así vamos a ver el discipulado. Y hoy quiero que veamos los requisitos para ser un discípulo de Jesús. Yo lo había puesto los requisitos para ser un buen discípulo de Jesús. Pero no hay un buen. O eres un discípulo de Jesús o no eres un discípulo de Jesús. Y vaya conmigo por favor ahí a Lucas 18. Lucas 18, 18. Esta es una historia muy conocida por los cristianos y no cristianos, ¿verdad? Por discípulos y no discípulos, por aquellos que incluso se saben la Biblia pero no lo llevan en práctica y no disfrutan. Esta historia es de un joven rico. Algunos vamos a ver más a profundidad, unos dicen que sí era joven, otro que no era joven, pero lo importante es la lección que nos deja aquí. Jesús ya había pasado un tiempo con sus discípulos, Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había pasado un tiempo aquí en la tierra y definitivamente Él era el maestro, ¿verdad? Y me encanta lo que nos compartió el hermano Ángel, ¿no? Él es el maestro, nosotros somos los discípulos y justamente es lo que vamos a reflexionar. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios, Lucas 18, 18. Lo voy a leer hasta el 30. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues pondrá a ser salvo? Él les dijo, lo que es importante, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí,
nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujeres, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Volvamos por favor, hermanos, ahí, en el versículo 18. Este joven no era cualquier persona. Podríamos decir, bueno, es un joven ignorante, un joven pues que estaba muy desesperado, tenía problemas, sí. Pero este joven, los historiadores y comentaristas concuerdan que este hombre era un principal en la sinagoga. O sea, en nuestros tiempos podríamos decir que hoy sería un sacerdote o un pastor. Fíjense. Le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí es donde vamos a ver el primer requisito que se necesita para un discípulo de Cristo. Porque para nosotros hacer discípulos, que es el objetivo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Hay que ser primero discípulo de Jesús, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos, no podemos enseñar lo que no sabemos. Y el primer requisito, hermanos, es reconocer, y esto parece sencillo, pero es difícil, reconocer a Jesús el Maestro. Reconocer a Jesús el Maestro. Y fíjense, yo sé que suena fácil, pero vean lo que pasó con este sacerdote, este pastor, podríamos decirle, incluso maestro del catecismo, incluso presidente de los diáconos, ¿no? Le dijo maestro. Y sí, ciertamente, para ese entonces Jesús era el maestro, porque ya había pasado mucho tiempo y tenía discípulos y tenía seguidores, sí. Y más porque era autorizado por el mismo Dios lo había autorizado. Incluso recuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan? Incluso lo compararon, unos de los discípulos dijeron, no, es que algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos los profetas. Eso es en Mateo 16:13. O sea, para este entonces, Jesús ya era reconocido como maestro. Y aquí está este joven que va bien, comienza bien, porque él reconoce. Incluso se pone en peligro, porque él ahora sí que pertenecía al otro bando, ¿no? Por su posición política y religiosa, a él podía tener problemas por esta situación, por decirle a Jesús maestro, cuando él era de los principales. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué Jesús corrige a este joven? O sea, porque le dijo la verdad, ¿no? Le dijo, maestro, bueno. ¿Por qué Jesús lo corrige? Pongamos atención, hermanos, y al dirigirnos al versículo, el joven se dirige a Jesús y le dice maestro, pero además agrega un adjetivo, agrega algo que lo califica y le dice bueno. Jesús no lo corrige porque haya dicho una mentira, sino por la manera en que lo dijo. Es que, por ejemplo, ahorita le decimos por ejemplo, nosotros lo decimos en broma, ¿verdad? Pero aquí está muy serio, ¿no? Pero, por ejemplo, le decimos a nuestros maestros, ¿no? Pastor, por ejemplo, yo, Isaac, ¿no? Pastor Isaac, sacrosanto, inmaculado, inmerecido, oh, santísimo. O sea, estamos utilizando un adjetivo como que muy grande, ¿no? Muy grande, pero lo estamos usando como en burla a la vez y en broma, ¿no? Y Jesús se dio cuenta, porque le pudo haber dicho maestro, pero dijo Jesús, maestro bueno. Jesús sabía
que el rico, que seguramente era un sacerdote joven, al llamarlo maestro bueno, se dirigía a él en forma muy superficial, o sea, halagándolo, pero no desde la profundidad de su corazón. Si este joven hubiera creído con todo su corazón que Jesús era bueno, en el sentido más elevado de la palabra, hubiera obedecido el mandato que Jesús le iba a dar posteriormente. Y esto me pone a reflexionar, hermanos. En la actualidad existimos y existen personas que conocemos a Jesús, que creemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Y decimos, sí, lo rebato, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Pero creemos, y creen muchos, y a Jesús, pero no como un maestro con el corazón, sino lo vemos como un comodín, ¿verdad? Me acuerdo cuando juego el Uno, ¿no? Ya ve que hay uno que es muy comodín y órale, para que me salve, ¿no? O lo tomamos como una herramienta más, como para llegar a los objetivos egoístas que tenemos o que tienen las personas, y no como un maestro y Señor, ¿verdad? Le decimos sí, Señor, incluso cantamos, adoramos, pero lo vemos más como una herramienta para cumplir nuestros objetivos, ¿no? Y es por eso que viene aquí la teología, que le dicen mucho, ¿no? La corriente de la prosperidad, cuando en realidad debemos de verlo al Señor como maestro, con toda autoridad dada por Dios mismo y como Señor. Porque muchos dicen, sí, es que es mi Salvador, es mi Dios, pero no todos se atreven a decir, es mi Maestro y es mi Señor. Y es por eso que las personas tienen imágenes, tienen tarjetas, tienen tipo amuleto, pero no lo tienen como su Maestro. No lo tenemos como nuestro Maestro. En los templos cantamos, oramos, brincamos, pero le seguimos diciendo, Maestro bueno, ¿no? Oh, sacrosanto Maestro bueno. Y no queremos sujetarnos a Él, sino todo lo contrario. Reconocer es creer, hermanos, y obedecer al Maestro. Jesús, ya lo vimos, en quién es Dios, ¿verdad? Esta primera etapa en la que estamos. Pero Jesús no es un profeta más, como muchos creen. Los musulmanes creen que es un profeta más. Los testigos de Jehová creen que es un profeta más, ¿verdad? Jesús es Dios mismo encarnado, y lo sabemos. Dios mismo encarnado, el mismo encarnado, el creador del universo, el dueño de todo lo que existe, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es quien manda y tiene planes perfectos para nuestra vida. Él es el quien manda. Y nosotros podremos parecer, no, es que mis planes, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Es necesario reconocer en verdad el Maestro en nuestras vidas, porque sí, nos pasa. Nos pasó y nos sigue pasando. Y sigue pasando en la sociedad, que muchos creen en Jesús, pero no en verdad lo dicen. Le dicen Maestro bueno, ¿no? Cantamos, pero no lo tomamos en serio, no lo decimos con nuestro corazón y obedecemos al Maestro. El segundo requisito, hermanos, el primero es reconocer verdaderamente que Él es el Maestro. Él es el jefe. Él tiene los planes. Él es el Rey de reyes, el Rey del universo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Más que rendirnos. El segundo requisito es, hermanos, una vez que reconozcamos en verdad, que aprendamos de este joven que quiso halagar solamente con palabras al Señor y no con el corazón, con un corazón sincero. Después de esto, debemos ubicarnos como lo que somos, como personas, como alumnos
Vean lo que dice el versículo 20. El Señor Jesucristo le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense, Jesús aquí comienza, esto, ¿recuerdan? Esto es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Jesús comienza a decirle la ley de Dios. Y no para dejar la salvación en manos de las obras, no, sino porque por medio de la ley nosotros conocemos del pecado. Cuando nosotros conocemos la ley, esta nos indica nuestra condición, que no somos nada y que la vida eterna solamente es un regalo, ¿verdad? Y esto lo dice en Romanos 3:20 y Gálatas 3:24. Cuando conocemos la ley, nos muestra nuestra condición. Y es por eso que Jesús comienza a decirle. Pero la respuesta del joven demuestra su arrogancia y su creencia de autosuficiencia para poder lograr tan semejante milagro de la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Veamos el versículo 21. Y dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo veo a este joven diciendo: yo aquí soy el mero machucapapas, como diríamos aquí o he escuchado aquí en la Ciudad de México. ¿Qué más me falta para hacerle? O como lo vemos ahí en este Derbez, que dice: pregúntame, Carmen, pregúntame, ¿no? Aquí yo veo a este joven diciendo: ¿qué más? A ver, yo ya me la sé, yo ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Y en realidad, yo veo aquí a este joven que demuestra su arrogancia, que demuestra su creencia de autosuficiencia para poder lograr tan semejante milagro de la vida eterna que solamente Dios puede darlo. Y en ocasiones así nos sentimos, como estos, miren, así le decimos al Señor: a ver, Señor, ¿qué más? Creemos que para tener este discipulado con Dios, pensamos que es en nuestras condiciones, ¿no? ¿Qué más, Señor? A ver, pónmelo, yo me lo aviento, ¿no? ¿Qué más me vas a poner? Pero en realidad no es eso, no es lo que nosotros podemos hacer. En ocasiones así le decimos al Señor: a ver, nos queremos maestros enseñándole al alumno, cuando en realidad nosotros somos alumnos. Es por eso que nosotros nos debemos ubicar quiénes somos. Y muchas veces, muchos de nosotros somos como este joven. Creemos en Jesús, pero nosotros queremos enseñarle a Él cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Le decimos maestro, pero sacamos nuestros títulos, nuestras cuentas de banco, nuestros negocios. Le decimos a Jesús: así no se hace, déjame hacerlo yo, ¿verdad? Señor, el Señor dice claro en su palabra, nos muestra, pero le decimos: no, 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 Señor, espérame, mejor lo hacemos de esta manera, ¿no? Porque yo tengo acá, tengo esto, tengo ingeniería, soy seminarista, soy licenciado en teología, con idiomas, griego y hebreo. Yo soy. En ocasiones así vamos con el Señor. Incluso creemos que porque vamos a la iglesia todos los días, diezmamos, predicamos, somos diáconos de la iglesia, quitamos y ponemos pastores, ya somos los discípulos de Jesús. Qué error tan tremendo.
Si no, pregúntenle a este joven, ¿verdad? Que era un excelente religioso, ¿eh? Era un excelente religioso. Él, desde su juventud, dice, yo desde mi juventud yo lo he practicado, yo lo sé. Y hasta más, podríamos decir, todo lo que los judaizantes habían colocado, además de la ley de Dios. Pero aún así, no había experimentado la vida eterna, ¿verdad? Y así es lo que pasa. Debido a que no nos ubicamos como discípulos. Incluso nacemos en una familia cristiana, hemos ido a la iglesia toda nuestra vida, pero tenemos esta duda, tenemos esta incertidumbre de la vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos caído en una religiosidad y no nos hemos puesto en el lugar que nos corresponde, que es obedecer al Maestro. Este joven necesita aprender a rendirse completamente a la misericordia de Dios. Y yo creo que no este joven solamente, sino nosotros también. Y aceptar de Él este don gratuito, ¿verdad? Aquello que no puede ganar, Jesús le mostrará el camino. Entonces, hermanos, lo primero es reconocer, y suena fácil, ¿verdad? Al Maestro, sí, lo reconocemos, pero en realidad lo hacemos como este joven. Maestro bueno, ¿no? O lo hacemos de corazón, ¿verdad? Y la segunda es ubicarnos. ¿Cuál es nuestra posición? No somos este niño. No podemos hacer esto con Dios. En ocasiones pensamos por nuestra preparación lo hacemos, ¿no? Nuestra preparación teológica, nuestra experiencia en la vida, en la cuestión profesional. Pero no. Y al tercer punto, que puede sonar fácil, como requisito del discípulo de Jesús, es seguir a Jesús. Está fácil, ¿no? Reconocer al Maestro, ubicarnos como discípulos, como lo que somos, y seguir a Jesús. Suena fácil, ¿verdad? Pero no. Vean, vayamos al versículo 22, dice, estamos ahí, Lucas 18, 22. Dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pues está fácil, ¿no? Para obtener la vida eterna. Entonces, bueno, pues ya yo vendo lo que tengo, ahorita salgo de aquí, vendo mis cosas, mi motito, mi celular no, porque ya no tengo, mi guitarra, se lo doy a los pobres y ya tengo la vida eterna. Así de fácil, ¿no? ¿No? No, Jesús no estaba demostrando, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba demostrando al joven que en su corazón lo primero no era Dios, sino sus riquezas. Tenía como ídolo sus riquezas y su seguridad lo tenía en su fortuna, en lo que era. ¿Y cuál es la respuesta de este joven? 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y aquí, hermanos, podemos confirmar que era una mentira la primera palabra de este joven cuando le dijo al maestro, maestro bueno, ¿no? En otros, en Marcos, si es en Marcos, paralelo, esta misma historia, dice que este joven se arrodilló, tanto así, ¿no? Pero aquí vemos que este joven en realidad lo pudo haber hecho eso, pero su corazón estaba empeñado en todo lo que él tenía, en su seguridad, en sus títulos, ¿verdad? En su dinero. Aquí confirma la mentira de este joven. Y luego todavía le dice, bueno. Porque si fuera verdad, si lo hubiera dicho desde su corazón, hubiera obedecido al maestro.
La verdad, hermanos, es que este joven rico estaba pensando en su vida eterna, pero después de la muerte. O sea, cuando resucitaran, esa era su creencia. Él conocía bien, pero él estaba pensando, porque su Dios era, y su seguridad era sus riquezas, lo que él tenía, lo que él había logrado, entre comillas. Y por esto su visión era limitada. Y seguramente por esta razón dijo, dejar mi seguridad aquí y sufrir en esta vida aquí, no. Y creo que muchos de nosotros también así le decimos al Señor Jesús. Cuando Él nos dice, las riquezas no son malas, ¿verdad? Los títulos no son malos. Pero cuando nos dice, deja eso, deja tu comodidad y ven y sígueme. Y vas a ver la vida eterna. Le decimos a Jesús, no, hombre. ¿Y mi Porsche? ¿Y mi Lamborghini? ¿Y mi casa allá en Santa Fe? ¿Y mi negocio? Como mi tío Slim. No, es que mi familia, ¿no? Así le decimos al Señor. Nuestra visión es limitada, ¿verdad? Cuando quitamos a Jesús del primer lugar y ponemos nuestro título, riquezas, nuestra posición social, nuestra familia. Porque lo que Jesús le estaba diciendo, fíjense, lo que Jesús le estaba diciendo a este joven cuando le dijo, ven, sígueme, es que Él era la vida eterna que tanto quería este joven. No le está diciendo, después de seguirme, ya en la resurrección vas a tener la vida eterna. No, la vida eterna, hermanos, comienza en esta tierra. Y muchos pensamos, por eso, yo creo que por eso no entregamos nuestra vida al Señor. Por eso creemos, y muchas personas creen tristemente en Jesús, pero no lo confiesan en su corazón como Maestro y como Salvador y como Señor y como Maestro, ¿verdad? La vida eterna, hermano, no comienza después de la resurrección. La vida eterna comienza cuando seguimos a Jesús. La vida eterna no está allá. No está allá en el cielo. Allá se va a perfeccionar. Allá sí no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Y yo me preocupo más porque allá no vamos a engordar. Allá sí vamos yo creo que hasta comer de todo. Vamos a estar felices. La vida eterna no está allá, hermanos. Está aquí. Y es seguir a Jesús. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es lo que está limitando seguir a Jesús? ¿Qué es lo que te está limitando ser un discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que te está limitando? En el caso del joven eran sus riquezas, ¿no? A lo mejor algunos en nuestro caso, a lo mejor es nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestra familia. Porque, pues, ¿qué van a decir mi familia, no? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi jefe, mi trabajo. ¿Qué es lo que te está limitando a seguir a Jesús? Porque ser un discípulo de Jesús, hermanos, cuesta. Es como si le dijeran ahorita, que aún así no hay comparación, ¿verdad? Es como le dijeran, imagínense si desde nuestro nacimiento nos dieran un título a cada quien.
y nos dijeran, Isaac, desde que naces en tu vida, tú vas a ser un astronauta. ¡Wow! Un astronauta. Pero para llegar a eso, el astronauta tiene que conocer muchas ramas, no solo de la parte científica, ¿no? Ingeniería, matemáticas cuánticas, electrónica, todo, filosofía, historia. Cuesta y le va a costar, cuesta. Y para seguir a Jesús, multiplíquenlo por 70 veces 7, como dijo el Señor, para decir una n potencia, ¿no? Para seguir a Jesús nos va a costar. No cualquiera sigue a Jesús. Y fíjense lo que dice Mateo 10:39. Vean, el mismo Jesús nos dice y les dice a los demás, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y así, hermanos, hay muchos textos en los que Jesús les está diciendo, seguros que quieren ser mis discípulos, seguros que me quieren seguir, ¿no? ¿Recuerdan también aquel hombre que dijo, déjame ver, deja nada más enterrar a mi padre, ¿verdad? Déjame despedirme de mi familia. Sí, hermanos, esto es difícil. Esto es de ser discípulo de Jesús. Ahora sí que no cualquiera. Muchos podemos tener muchos títulos, pero ser discípulo de Jesús no cualquiera, porque te vas a enfrentar a negarte a ti mismo todos los días, a morir a ti mismo todos los días. Y esto me recuerda también, digo, no es que ya lo haya alcanzado, me voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Pero no es que lo haya alcanzado, como dijo Pablo, sino que sigo en la lucha, ¿verdad? Esto me recuerda a mí, yo también, joven todavía, hace 2 años. Ahorita ya estoy más viejito. Ya llegué al tercer escalón. Le decía al maestro bueno, ¿no? Le decíamos, maestro bueno, iba a la iglesia, le cantaba, le servía. Pero cuando el Señor me dijo, sígueme. Ay, Señor, es que, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, sí, pero desde mi trinchera, o sea, con mi carrera, con mis cosas. Yo voy a servirte, Señor, pero desde acá. Es más, hasta le decía al Señor, sí, pero en línea, ahí, para, pues puro conocimiento, pues nada más es abrir la Biblia y no, ¿verdad? Cuando el Señor me dijo, órale, vete, yo te pongo todo y órale, vete. Ahí es cuando yo me tenía que ubicar, ¿no? Decir, Señor, ¿quién soy? ¿Soy el Dios o soy el alumno, verdad? ¿Quién soy yo? Y después dije, bueno, es que Dios está poniendo todo. Dios está poniendo todo. Si no voy a ser como este joven, ¿verdad? Me voy a ir triste. Si no voy, me voy a ir triste y voy a tener mis cosas, según yo. Pero me voy a arrepentir de no haber seguido a Jesús. Y sí, definitivamente. Claro, no me arrepiento de obedecer al Señor. No es que yo lo haya alcanzado, ¿verdad? Porque eso es todos los días.
No es que ya lo haya alcanzado, es que todos los días uno se tiene que negar. Hay veces en que digo, no, hombre, ya que ando batallando aquí, mejor me regreso, ¿no? Me regreso, allá tengo trabajo, regreso, tengo familia, hago mis cosas, pero ¿saben qué me perdería? De la vida eterna. Porque la vida eterna no está allá, está aquí con Jesús. Y el resto del pasaje nos habla cómo es que Jesús dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Se referirá a Jesús los que tienen dinero? No, se refiere a la actitud, ¿verdad? A los que ponen la riqueza, a los que ponen a la familia, a los que ponen su trabajo, a los que ponen sus títulos, a los que ponen su posición social primero que a Dios. ¿Cuán difícil es? Hasta podría decir, ¿cuán difícil es que entrara un pobre en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque un pobre está acostumbrado a salir adelante con sus propias cualidades, dones, podríamos decirlo, talentos. Pero cuando Jesús le dice, deja todo, ven, sígueme, yo soy la vida eterna que tanto has buscado. Dicen, no, pues estoy acostumbrado a que yo hago, yo por mí mismo, ¿no? Y me encanta cómo Jesús al final, hermanos, pero el 28 dice el Pedro, he aquí nosotros hemos dejado vuestras posesiones y te hemos seguido. Como buen Pedro, ¿no? El buen Pedrito, que siempre es muy prudente, ¿verdad? Muy prudente. Pero el Señor le dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, y los que hemos seguido al Señor, yo creo que ustedes también, los que hemos sido y somos discípulos del Señor, podemos decir sí, ciertamente, ¿no? Seguimos al Señor y el Señor me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado alegría, me ha dado lo necesario y en ocasiones hasta me ha dado más. Pero esta no es la razón por la cual lo seguimos, ¿verdad? Porque la vida eterna está en Jesús. No por esto lo vamos a seguir. Ahora sí que esto es un efecto secundario. Tenemos que seguir a Jesús porque Él es el Maestro, Él es la vida eterna. Y la vida eterna está aquí. Y yo podría decir, tantas cosas que yo iba a decir, no, pues me privé de muchas cosas, pero la verdad es que sí, me privé de muchas cosas, a lo mejor, de estar trabajando, de tener un carro, de tener una casa, a lo mejor ahorita en este momento, ¿no? Incluso podría decir que Dios no me lo pudo haber dado en este momento, que yo pensaba que lo iba a obtener, pero me ha dado esta relación, ahora ya lo conozco más, al seguirle, lo conozco su voluntad para mi vida y para la vida de la iglesia. El Señor me ha colocado, me ha bendecido más de lo que, he obtenido más de lo que yo, según, perdí. Hermanos, en la actualidad muchos profesan decir creer en Jesucristo, pero no todos se atreven a decir que son discípulos de Jesús. Ser discípulo tiene grandes costos, pero no se compara con la vida abundante que Jesús ofrece hoy, desde el primer momento en que le seguimos, y hoy y hasta la eternidad. Hermanos, hermano, hermana, ¿seguirás a Jesús de cerca como sus discípulos? ¿O lo seguirás de lejos como el rico que perdió comenzar su vida eterna en esta tierra? Jesús te dice, ven, sígueme. Hoy te dice, ven y sígueme. ¿Estás buscando la vida eterna que todos quieren? ¿Esta vida abundante? El Señor dice, ven, sígueme. Yo te la voy a dar desde ahora, ¿verdad? Oremos, hermanos, porque esto no es
solamente un momento, sino es toda nuestra vida. Nos va a costar y nos va a costar mucho y es toda nuestra vida, no es un momento nada más, sino todos los días nos vamos a tener que negar a nosotros mismos. Oremos.